Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4. Y voy a pedir a la hermana Miela que nos ayude a leer estos 4 versículos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Muy bien, hermanos. En este capítulo, hermanos, contiene una lectura, una historia verídica que Juan no solamente vio, sino que también escuchó, y que vemos, hermanos, que qué bendición para el apóstol Juan, después de estar preso, hermanos, por predicar el Evangelio, por ser fiel a Dios, y eso lo llevó hasta la isla de Patmos, en la cual se encontraba, hermanos, y tuvo esta visión. Hermanos, a través de los tiempos, de los años, la Biblia nos ha mostrado, hermanos, que hay cosas tan relevantes, hermanos, que podemos detenernos a ver con atención, pero también ver que Dios, hermanos, dejó tan bien organizada su palabra, la Biblia, en la cual nosotros nos podemos recrear en ella, adquirir sabiduría, confianza, fe en Dios, y que eso nutra nuestra vida espiritual como hijos de Dios. En este caso, hermanos, en lo que leemos ahora, vemos el destino. Ese es el tema, el destino de la iglesia. No como pregunta, sino como una razón verdadera, un destino, un objetivo en el que nosotros, hermanos, estamos luchando por alcanzar. Y hablar de la iglesia, hermanos, en esta tarde, quiero hablar no de la iglesia en general en el mundo, en su contenido como iglesia, sino quiero hablar, hermanos, y dirigirme a la iglesia como congregación ahora. Para poder entender, hermanos, el grado de responsabilidad y de bendición que tenemos como hijos de Dios. Es cierto que hablar de la iglesia en general, pues como que perdone nuestros pecados, por decir, la de todos, los pecados de todos, y ninguno en particular, porque pues si yo le pido a Dios en mis oraciones, le digo: Señor, en esto estoy pecando, en esto no puedo corregir mi vida. Pero cuando escucho una oración en la iglesia, en la congregación, perdone nuestros pecados, pues nos dirigimos a la audiencia y está bien, no es malo, está correcto, pero como que nos tocaremos, como que a lo mejor nuestro pensamiento humano se dirige, se desvía por otra parte, por cosas que vemos o que oímos, y decimos o pensamos, hermanos, la familia, el hermano, la hermana, tiene problemas con esto y con aquello, pero no sabemos si la hermana o el hermano de la familia ya se dirigieron a Dios en lo particular y le pidieron eso. Cuando pedimos bendiciones para la iglesia, es bueno, pues pedimos para todos los que la componemos y hasta para aquellos que están
de visita con nosotros. Pero cuando le damos gracias a Dios por las bendiciones recibidas, personal, particular y familiarmente, ¿no? Es cuando nos abrimos, cuando abrimos el corazón hacia Dios y le decimos gracias por todo lo que usted ha hecho. Pero también cuando abrimos nuestro corazón con toda responsabilidad, decirle también lo que no hemos hecho bien, lo que estamos luchando y que ya después de mucho tiempo y no podemos erradicar de nuestras vidas, también es una gran responsabilidad. Y visto, hermano, en nuestra vida y nuestras irregularidades, pecados y fallas y hierros delante de la oración a Dios, entonces uno tiene que reflexionar. Oro por esto, tengo mucho pidiéndole al Señor porque me bendiga, porque me ayude, porque me fortalezca para quitar esto de mi vida y no he podido. Entonces uno tiene que hacer algo más, después de haber orado a Dios y hacer un cambio en nuestra vida, honestamente. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña que a través de los años, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que la iglesia tiene un destino, que ese destino será alcanzado cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez para acompañar a todos los cristianos fieles a las moradas celestiales, al destino eterno. Por eso, hermanos, nosotros sí debemos de vernos no solo como una congregación en la cual también nos aparta la vista de hacer cosas materiales buenas, de hacer reuniones y convivios excelentes, pero a veces, hermanos, estamos perdiendo lo esencial de vernos, tratarnos, amarnos con un amor fraterno, con un amor sincero, con un amor que pueda doler cuando alguien se vuelve, cuando alguien está pasando por dificultades y que uno ponga en las manos de Dios con el corazón abierto de que bendiga a ese hermano, a esta persona. Y puede ser una rutina, hermanos, que luego como una costumbre lo hace. Cuando uno se prepara para las reuniones, uno debe de pensar, voy con la iglesia, voy a encontrarme con mis hermanos y juntos vamos a invitar al Señor para que en medio de nosotros Él pueda morar, estar como iglesia. Como lo que es una familia. Cuando un hermano se enferma, hermanos de sangre, hermanos del mismo vientre, cuando se enferma nos duele, nos desvelamos y buscamos las maneras y las formas de ayudarle, si no es económicamente, con palabras bien dichas que puedan levantarle el ánimo, con mi presencia, que vea en ella una sinceridad estable en los momentos en que me encuentro con él o con ella de mi familia. Eso es lo que uno debe de entender. Y también, hermanos, debemos de ver qué es lo que Juan, hermanos, estaba teniendo esa experiencia maravillosa en su vida. Por ejemplo, hermanos, hay algo que se repite, hermanos, en los textos que leímos, y si usted puso atención, porque eso es lo que nosotros, hermanos, estamos esperando, lo que Juan vio. ¿Y qué es la palabra que se repite, hermano? Y esa repetición de palabra, ¿a dónde nos lleva? ¿A qué reflexión, hermano, nos deposita cuando estamos
viviendo lo que Juan está teniendo esa experiencia. ¿Cuál es, hermanos, la expresión de Juan, la experiencia de Juan? No quiero usar la palabra porque pues, entonces diría 5 por 5, serían 25. ¿Qué es lo que repite Juan? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué está pasando por la persona de Juan? ¿En qué está centrado Juan? Es como, por ejemplo, déjenme decirle esto, como cuando hubo este eclipse, que todos, hermanos, en los medios de comunicación estaban previniendo que no vieran directamente el sol porque había consecuencias físicas. Pero toda la gente, hermanos, tenía eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esto? Que en algunas partes, finalmente, hablando del eclipse, ni siquiera se vio porque estaba nublado, y en otras partes, por la posición geográfica, no lo alcanzaron a ver, pero en otras sí, bastante bien hablando de esto. Pero Juan estaba solo. Juan no tenía interrupciones. Juan estaba teniendo esto, hermanos, que era celestial. Lo primero, hermanos, que pasó por la vida de Juan es que Juan vio un cielo nuevo. Juan, hermanos, vio, en este caso, vio todo nuevo. No era restaurado, era nuevo. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan vio todas estas cosas, hermanos. Por lo menos hasta donde estamos leyendo, el cielo era nuevo y la tierra era nueva. Pero hay una razón, hermanos. Hay una razón. ¿Por qué los vio nuevos? Pues él mismo, hermanos, nos da la contestación o la idea. Dice la Biblia, dice, y la primera tierra pasaron y el mar ya no existió más. Esto, hermanos, ya no más cielo el que vemos, ya no más tierra en la que vivimos, ya no más el mar, ya no existía. Era esto. Y mire Dios cómo es, hermano, para sus hijos lo mejor. Desde el principio de los tiempos hizo todo bien, o todo bueno en gran manera. Aparte de esto, puso un huerto, hermanos, para 2 seres humanos que vivieran plácidamente sin problemas. Dentro de todo lo bueno en gran manera, hizo algo excelente para los seres humanos de su tiempo. Porque es algo diferente, hermano. Es algo diferente a una tierra nueva, a un cielo nuevo. Ya no existía más, ya no era. Juan vio todo nuevo. Por lo menos lo que describe en estos versículos del capítulo 21. Porque hay una diferencia también vista por Juan, que él, hermanos, nos da lugar y nos da la idea en el capítulo 22, en el versículo, pues es desde el 1, hermanos, pero quisiera usar solamente el versículo 2, que dice así: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y esto, hermanos, era lo que terrenalmente, lo que literalmente se veía en el huerto de Edén. Pero esto no era nuevo. El huerto no era nuevo. Esto era el huerto, hermanos, restaurado en el sentido espiritual. Porque Juan, hermanos, está viendo
paraíso del Señor, en medio del tabernáculo de Dios y de Cristo, hermanos, y está describiendo el árbol de la vida que echa 12 frutos cada mes. Y está describiendo, hermanos, los ríos, pero no está describiendo el árbol del bien y el mal. No, porque el árbol del bien y el mal se queda, hermanos, en la historia terrenal del huerto de Edén, puesto que se transgredió la ley de Dios. Y en la visión de Juan, en cuanto a los cielos nuevos y a la tierra nueva, porque el mar ya no era más. Sin embargo, hermanos, en el capítulo 22, Juan está describiendo el árbol de la vida con sus frutos. Claro que es espiritual. Ahí lo está viendo. Entonces, hermanos, nosotros cuando vayamos al cielo, seguro que vamos a conocer el árbol de la vida. Claro, espiritualmente, porque nuestra vida va a estar y vamos no solamente a ver todo lo que en el cielo hay, todo lo que en el cielo se vive y todo lo que en el cielo se adora, lo vamos a ver. Lo vamos a disfrutar. Y así como Juan vio esto, hermanos, pues eso es lo que nosotros vamos a ver cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Y que otra vez, para que no se vaya a malentender que la iglesia va toda así, desafortunadamente. Solamente irán todos aquellos que fueron fieles a Dios y a Cristo. Porque habrá muchos en la presencia de Dios que digan: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero el Señor dice: yo nunca los conocí. ¿Hicieron cosas buenas? Sí, puede ser. ¿Hicieron otras mejores? También puede ser. Pero no se ajustaron al patrón y a los mandamientos de Dios. E hicieron cosas extraordinarias, sí. Pero igual pasó con Adán y Abiud. También adoraron a Dios, pero ellos hicieron, no sé, su propio juego. Pero lo que sí sabemos por medio de la Biblia es que Dios lo vio como un fuego extraño. Y Dios nos lo hace. Pues así pasa. Entonces, nosotros como iglesia local debemos buscar, hermanos, porque eso nos va bien a todos. Debemos buscar servir a Dios bien. Y cuando yo piense que lo estoy haciendo todo bien, necesito mirar a la luz de las Escrituras. A ver si es cierto. Bueno, entonces, hermanos, llegando a eso, vamos a tratar algo por principio de cuentas, como punto, pues. ¿Cuál debe ser la dirección y la visión de la iglesia local? Hablo de la iglesia en la que pertenecemos, en la congregación. ¿Cuál debe de ser la dirección y la visión? Juan nos enseña, hermanos, lo que vio. Y para hacer algo hay que tener una visión para hacer algo. No es a ciegas, no es a ver qué sale, sino para, inclusive por mayor razón, cuando vamos a hacer algo que corresponde a Dios. Por ejemplo, ahí en el versículo 1 y 2 que leímos, para tomar en cuenta, hermanos, cuál debe ser la dirección y la visión. Dice la Biblia que Juan vio, y no solamente vio, sino que dirigió
su atención al caso o al momento que él estaba experimentando. Juan, hermanos, no tuvo ninguna distracción, no lo movió nada, porque podemos decir, pues, ¿quién se mueve con esa visión? ¿Quién pierde la atención? ¿Quién busca otras cosas sino ver los cielos nuevos y la tierra nueva y ver que el mar ya no existía? Ver el cielo nuevo y la tierra nueva acapara la atención. Pero les decía también que se estuvo previniendo, hermanos, a las personas para que no vieran directamente la eclipse solar, pero muchos de ellos no creyeron. Eso no es cierto. Más aquellos que no vieron las eclipses que nosotros hemos pasado y que daban ciertas herramientas para poder ver, y no mucho tiempo, decía, cierta cantidad de minutos y despéguense del aparato o de la herramienta que tienen para ver la eclipse solar, porque afecta la vista. Pero ¿cómo ve que Juan, hermanos, tenía directa su vista a lo que estaba sucediendo? Y esta visión, hermanos, era celestial. Juan vio un cielo celestial, Juan vio una tierra celestial, Juan vio todo esto espiritual. Y lo vio. Por eso no me atrevo, sino por esta razón le digo que nosotros vamos a ver todo lo que es. Dios no nos va a privar de lo eterno. Dios mismo, hermanos, estará frente a nosotros, entonces le estaremos viendo para acá. Así. Por eso es importante, hermanos, que nosotros pongamos atención como iglesia local, entendiendo como congregación. Porque después de todo esto, hermanos, después de todo lo estudiado acerca de la eternidad, acerca del objetivo en que nosotros estamos buscando, conforme a la palabra de Dios y la sabiduría de Dios, el amor de Dios, entonces nosotros, hermanos, estamos teniendo un adelanto de lo que es el cielo, sin estar ahí. Vamos a decirlo físicamente, aunque no lo es, pero estar espiritualmente ahí. Como personas pensantes, personas que ven perfecto, que sienten perfecto y que podremos decir, eso es verdad. Lo que Dios nos está ofreciendo es enteramente verdadero, enteramente celestial, eternamente espiritual. Y bueno, hablando de las congregaciones locales, no porque suceda aquí, pero sí se desvía la vista. Por ejemplo, hay cristianos, pero también hay líderes de cristianos que, hermanos, desvían su vista y dedican mucho tiempo a poner la vista y poner la dirección en no solamente predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio, hermanos, es alcanzar almas que se encuentran perdidas, que necesitan, como nosotros, una ayuda espiritual, y que esa ayuda espiritual está en la Biblia, y particularmente, hermanos, en el Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo muere, nosotros tuvimos esa bendición de hacer nuestra, particularmente la muerte de Cristo, y la tomamos y dijimos sí, creo que el Señor Jesucristo
y nos bautizamos y ahora somos parte de la iglesia. Y estamos aquí conformando la iglesia de Cristo. Pero luego hay, hermanos, estas expresiones que uno escucha muy seguido, muy frecuentes, que se dice, vamos a predicar el evangelio para llenar el salón, para que este lugar se ocupe en las bancas. No es malo, es buena idea, pero se pierde la misión. Si es por ahí, no estamos bien. El evangelio, hermanos, es para almas perdidas que se arrepientan, que se acerquen a Dios por medio de Cristo y que para ser perdonados sus pecados, pero no para llenar un salón. Porque hay corrientes religiosas, hermano, que están llenos. Es ya insuficiente los salones que tienen. Y no es la idea. Ahora, no es malo, pero pensar en llenar el salón es preferible, mejor traer almas convertidas al Señor. Bueno, también se desvía la vista, hermanos, y se pone esta dirección en lo material, en tener un edificio que sea el más agradable, el más bonito de la región, y le hacemos aquí, le hacemos allá, y hasta podemos contrariarnos con la misma membresía, y hasta podemos no contar con la necesidad de algunos cristianos, y hasta podemos, hermanos, forzar a algunos cristianos a que le hagan y le pongan al edificio. Hay que conservarlo. Ese lugar donde se reúne la iglesia del Señor, y por lo tanto debe de ser un lugar agradable. El Señor Jesucristo, cuando le dio de comer a aquellos 5,000, estaba en el monte, pero dijo: siéntalos, organízalos, estén quietos, estén en el lugar donde deben de estar, y ponlos numerados de 50 y 50. Que debe de ser un lugar, porque aquí se adora al Señor, pero no desviar la vista, hermanos, hasta hacer sacrificio por tener el mejor edificio. Hay una corriente religiosa que ya ni siquiera es iglesia la luz del mundo, ni es la iglesia otro nombre, luterana o pentecostés. ¿Sabe que esa iglesia se llama la iglesia de cristal? En honor a un edificio que hicieron, verdaderamente ostentoso. Y se llama la iglesia de cristal sin tomar en cuenta la membresía y de dónde vengan y dónde la hayan sacado esa corriente religiosa. Porque al pastor se le ocurrió hacer pero eso es terriblemente grande el edificio, de puro cristal. Que algunos ricos, algunos acaudalados en Estados Unidos le preguntaron quiénes fueron sus arquitectos y sus ingenieros a este señor para hacer un edificio en Estados Unidos. Hay otras personas que tienen, hermanos, hasta una página en Facebook donde se alcanza más gente, sí, pero ostentan, que eso es lo malo. Ostentan tener estas reuniones y atraen la atención personal por esta reunión. Estaba escuchando, estamos puros cristianos y puros adultos. Estaba escuchando en la iglesia de Cristo, hermanos, a un líder cristiano. Dice: qué bueno que ya somos 35 predicadores predicando por el línea. Qué bueno. Y somos 35 predicadores de los mejores. No sé si consultarían para hablar con tanta
soltura y olvidaron la honestidad de todo cristiano. Ahora, no es malo, le digo. Lo malo es cómo se hace, cuál es el objetivo y cuál es, hermanos, la idea de hacer todo eso. Porque muchos de ellos, hermanos, están perdiendo el piso. Y no porque no nos interese o porque los hagamos de menos a nosotros religiosos, pero los cristianos sí pueden. Y si estos hermanos están, hermanos, llevándole a la mente, a la membresía esto, pues no es lo mejor. Yo creo, hermanos, que en la iglesia de Cristo habríamos de estar preparando cristianos que nada sea tropiezo para estos cristianos y llegar al cielo, pero absolutamente. Preparando verdaderos cristianos, no para ufanarnos los varones, ni los predicadores, ni los líderes de la iglesia local, no para eso, de decir tenemos la mejor congregación y esto y lo otro, no, preparar cristianos para que vayamos al cielo todos. Porque finalmente, hermanos, es allá donde vamos a pasar más tiempo, en el cielo. En las comunidades, hablando de los edificios, en las comunidades que hemos tenido la suerte, la bendición de conocer, son unos edificios modestos, pero muy limpios. Una iglesia modesta, pero muy organizada. Una iglesia con poca membresía, pero si le digo de algo, hermano, qué bonito cantan, qué bonito se expresa. Y no es que somos nosotros los menos, somos la iglesia del Señor, pero vamos a procurar que la iglesia local nos tenga todos estos atenuantes para alcanzar la eternidad. En una ocasión llegamos a la Huasteca Potosina, hermanos. No sé si una vez lo conté, no está de mal decir. El lugar de reunión, hermanos, estaba en medio de la selva y eran árboles muy altos, que nosotros dejamos los carros en un lugar hasta donde se pudo entrar y luego caminamos por una vereda, literal, entre la maleza, una vereda. Y llegamos al lugar de reunión, gracias a Dios, pero cuando ya se terminó, hermanos, el estudio de la palabra de Dios, empezaron a venir otros, personas que llegaban de los montes y al convivio. ¿Por qué? Yo pensé que ustedes son padres. No, era, hermanos, que ellos vivían muy lejos, a horas de retirado del lugar de reunión, y llegaron con sus mochilas y su agua cargada y sus niños cargados para reunirse en la segunda hora, porque vivían muy lejos, pero sabe que traían comida para compartir con los que ya estaban. Y se siente el ambiente. Y una vez que comimos, nos sentamos donde pudimos, hermanos, y nos ofrecieron los tacos, que eran los que más se podía llevar, pues caldo, imagínense, llegaban sin él. Y un joven, una persona joven, se acerca conmigo y me ofrece sus tacos. Le digo, ¿y esto no? Póngaselos, esos son los suyos. Dijo, no, porque ustedes vienen de muy lejos. Le digo, pues tú también, ¿cuántas horas hiciste? Dijo, 4 horas.
el ambiente. Es algo que no se puede olvidar. Entonces, hermanos, nosotros, pues eso es lo que vamos a buscar, la armonía, el amor. El amor existe, hermano. El amor no es una palabra. El amor no es una acción solo hoy o mañana, es siempre. El amor se tiene que sentir, se debe de sentir. El amor, hermanos, desplaza el que me haya hecho algo o yo le haya hecho algo a usted. Eso es lo que debe de suceder. Porque en el cielo, hermanos, pues, es eso. Pablo nos enseña, la Biblia nos enseña, hermano, que el amor no deja de ser y no va a dejar de ser en el mismo cielo. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3. Por eso le decía, hermanos, que es donde vamos a pasar más tiempo. Entonces, hermanos, no es solamente amanecer con la iglesia y anochecer con la iglesia, sino reunión de calidad. Eso es momentos sanos, limpios, puros, para que nosotros podamos, hermano, estar unidos y que nadie se quede y que nadie escuche la palabra del Señor Jesucristo en el juicio. Yo nunca sé, sino que venid a mí, benditos de mi Padre. Todos. Porque a veces nos ponemos de malas y bueno, hay que exhortar, y hay que disciplinar, y hay que invitar a las reuniones de la iglesia, pero no llegar a ponernos en contra del hermano o de la hermana, que es inconstante. Porque lejos de ayudar al hermano, pues no le ayudan. Y no es culpa nuestra. Si los hermanos, por invitarles a las reuniones y a la constancia y al trabajo, se retiran, bueno, pues ese día no es un gran día. Pero hacerlo con prudencia, con la Biblia. ¿Para qué, hermanos? Para que la iglesia aprenda a que sí se puede ir al cielo con esta congregación. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 19. A ver, porfa. Filipenses 3, 19 al 20. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hablando de aquellos que viven en el pecado, en la carnalidad, el apóstol Pablo hace una diferencia. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo. Ese es el tiempo, ese es el lugar que vamos a pasar todo el tiempo. Por eso, estos que piensan tan carnal y todo eso, nos vamos a ayudar para que todos vayamos allá a la ciudad celestial, al cielo nuevo y a la tierra. Allá donde se verá todo lo que nosotros conocemos por medio de la palabra de Dios y que hacemos un retrato en nuestra mente. A veces no es mejor, pero sí lo hacemos, que son cosas buenas y que ahora, hermanos, nosotros cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, entonces lo veremos tal cual es. Porque el apóstol Pablo, hermanos, no nos engaña, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador,
al Señor Jesucristo. Y allá viene el juicio de Dios, el justo juicio de Dios, y el mismo Señor que juzgará conforme hayamos hecho las obras cuando estuvimos en este cuerpo. El mismo juez justo nos acompañará a la eternidad. Entonces, pero sí habría que seguir batallando y pasando más tiempo, hermanos, con las familias, con nosotros mismos, preparando cristianos para la eternidad. Y una vez, hermanos, mire que es el resultado de algo bueno. De algo bueno, el resultado siempre es algo bueno. Cuando preparemos cristianos así, hermanos, o que sigamos luchando, no estoy diciendo que no estamos preparando, pero con más visión y con más dirección, entonces saldrá la aportación financiera, entonces saldrá la organización y el orden en el edificio y el cuidado del mismo. Entonces, hermanos, tendremos más reuniones entre familia, porque no hay límite, porque es agradable estar, por decirlo, con mi padre y con mi madre y con mis hermanos, porque es muy fácil ir a la casa de mamá hablando en lo material y siempre es grato porque nos acordamos de cómo cocina la mamá y vuelve uno a paladear su comida, no porque nuestras mujeres no cocinen bien, sino porque siempre había armonía en la casa, siempre había reuniones de familia, siempre había un horario para juntarnos, para intercambiar visiones, para intercambiar opiniones, para intercambiar planes, pero también, hermanos, había momentos en que se ponía tensa la situación. Pero ese es la familia. Eso habríamos de ver, hermanos, que cuando los convivios que hacemos, pero cuando José invitaba a las hermanas, y lo digo porque escucho, y porque ustedes mismos lo escuchan. Alégrense, hermanas, júntense, acérquense a la foto, acérquense al pastel, porque ahí es cierto. Límites. ¿Y por qué no gozar y comer? ¿Por qué tener, bueno, aunque es esperado, porque el Señor Jesucristo tenía muy cerca a Juan y era el discípulo amado, y Juan sabía y sentía el calor del Señor Jesús, y el que estaba más cerquita y al que se le podía decir, pregúntale al Señor, pero no porque el Señor hubiera como elegido a Juan, simplemente era su carácter, su ternura, su entrega para con el Señor, el que hacía que estuviera ahí. Era muy prudente, Juan. Y así, pero no hacerse grupos de personas y de hermanos y platicar y nada más. No es correcto. Y quizás pueda ser duro, pero también hay que recibirlo. Porque son cosas, hermanos, que por ejemplo cuando va uno al médico y lleva una herida, y le ponen un líquido que duele, empuja. Pero es por el bien. Hay que aceptarlo, aunque duela, literalmente, aunque duela en la piel o en el estómago. Por eso los médicos también preguntan si no es uno alérgico, porque le va a dar un medicamento fuerte, pero es por el bien. Entonces la palabra de Dios también, nos dice la Biblia que Dios al que ama disciplina. Es fuerte. Ahora, esto no es una disciplina, esto es algo para despertar. Y dijo el escritor a los hebreos, ya es tiempo de levantar las manos caídas y de las rodillas paralizadas, el encendido
o usted, o no sé cuánto, que la iglesia del Señor generalmente en el mundo siga siendo la iglesia de Cristo como Dios, pero que en cada congregación se estén preparando miembros de la iglesia por medio de la palabra de Dios, con palabras prudentes, suaves y directas de los predicadores o de los varones, para con la membresía, para con la esposa, para con la familia, para que estos que escuchan puedan ingerir la bendita palabra. El apóstol Pablo eso le dijo a los discípulos cuando le dijeron que era muy osado por acá. Sí, pero lo que quiero es prevenirlos para no llegar disciplinando y arreglando asuntos. Quiero convivir con ustedes como mis hermanos, abrazándolos, besándolos, conviviendo, no disciplinando. Pues si no queremos que nos disciplinen, vamos a buscar la eternidad por medio de la palabra de Dios. Y vamos a hacer los cambios prudentes y necesarios para que podamos estar todos felices. Porque era todo nuevo. Y mire, es que estamos pensando en el hoy a veces como cristianos. Estamos pensando en el hoy, pero pues sí, tenemos el hoy, pero no solamente pensamos en el hoy, en el presente, sino en el mañana también. Y dice la escritura ahí con este pasaje nos despedimos. Dice la primera carta que Pablo le escribe a los Corintios, capítulo 15, versículo 52, dice: en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. A muchos cristianos puede que nos sorprendamos en las condiciones que no nos importan. Puede. Y eso, hermanos, es un destino que no a veces quiere Dios. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, hasta el mundo. Pero muchos, ojalá que no seamos nosotros, serán sorprendidos. Por eso hay que preparar a la iglesia local. Entonces, hermanos, cuando esto suceda, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Los cristianos fieles, hermanos, ese será la expresión del esposo, el grito de victoria. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás? Pero, hermanos, sí debemos preparar para que la muerte no nos sorprenda, aunque ya cuando el anuncio, hermanos, del fin de todo esto se termine, ya no va a haber oportunidad. Es cuando la final completa. Y miren,
el recibimiento, hermano, cuando la iglesia se prepara para el cielo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 14. Solamente lo vamos a leer. Dice la escritura, y miré, sigue Juan con su visión. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ese va a ser el recibimiento para la iglesia. Ver cómo se adora al Dios Todopoderoso y al Cordero allá en el cielo. Verdaderamente es un recibimiento excelente, único, cuando nosotros estamos en este sacrificio. Ver cómo se adora al Señor en el cielo. Todos, hermanos, en armonía, todos de acuerdo, todos cantando y llorando y en derredor de Dios y del Cordero. Ángeles y todos los seres vivientes, y nosotros como estamos. Sí es conveniente poner más atención sin dejar de hacer lo que debemos de hacer aquí en la vida, pero que no se nos desvíe la vista y la dirección de la eternidad.